Eran los perros, las vacas, los chivos, los borregos. En las madrugadas se escuchaba que corrían alborotados, asustados, como que algo le huían, como si algún animal grande los anduviera acechando, que era una especie de pájaro. Bajaba del cerro y al ponerse de pie cambiaba su forma, como si fuera pues un perro o un lobo, un animal muy grande. Y cuando caminaba levantaba el lomo de una manera muy extraña, y el lomo tenía el pelaje levantado, como irisado, como un gato cuando se esponja. Así estaba aquel animal. Yo ya tenía un tiempecito notando que dentro de la casa, de reojo, miraba movimientos. Notaba como movimientos, como si alguien pasara caminando, o como si algo se moviera, y al voltear pues no había nada. Eso fue lo primero que yo empecé a notar. Se habla mucho de nahuales, se habla mucho de brujas, se habla mucho de espantos y de apariciones supuestamente del innombrable. Estaba yo sentado poniéndome los zapatos, cuando de repente yo siento como si alguien se me acercara, y al voltear, al levantar la mirada, aquellas bolsas y aquellos cintos se levantaron y se fueron contra la pared. No más que aquellas ya se las mostramos. Ah, ¿qué pasó, Ana? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos sus amigos Ana, Luis Carrillo, y les damos la bienvenida a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy andamos en el Parral de las Huertas, una de las comunidades más bonitas que tenemos aquí en Jerez. Y el día de hoy pues queremos mostrarles unas tapias que nos dijeron que están, ahora sí que están en el mero cerro, unas casitas muy viejas, ya abandonadas hace muchos años. Queremos utilizarlas como escenario para platicarles una historia. Pero ¿saben qué, gente? Lo que más me emociona de venir a este lugar es el paisaje. En estos tiempos de lluvias se pone todo bien verde, sus calles, sus callejones. Se pone muy bonita esta comunidad, la verdad. Hasta para venir a acampar es una chulada, unos paisajes hermosos que ahorita les vamos a ir mostrando, mientras de que buscamos cómo cruzar el río, mi gente, porque ya estamos aquí en el río. Miren, Ana ya se anda divirtiendo, no se crean, anda aventando piedras para cruzar. Ana, está más fácil por acá, ¿no? Estos días ha estado lloviendo y la verdad le dije a Ana, ¿sabes qué? Tenemos que aprovechar y ir al parral, porque seguro ahorita ha de estar corriendo el río y ha de estar ya bien verde, bien bonito. Nomás que saben que estábamos viendo esta camioneta que está aquí, miren, entre la maleza, entre los árboles. Ana ahorita me decía que a lo mejor la arrastró el río, a lo mejor la arrastró y ahí la dejó, pero quién sabe si a lo mejor ahí la hayan dejado abandonada, bueno, más bien estacionada, y a lo mejor con el paso del tiempo pues ahí se acabó la camionetita. Miren, y es una Chevroletita, estas camionetas chulada, sobre todo para el trabajo del campo, salen muy buenas. Fíjense, sí me llama la atención porque se mira que era una muy buena camioneta. ¿Por qué habrá quedado abandonada aquí? Porque ya no la utilizarían. ¿Qué pasó? ¿Te mojaste de seguro? Bueno, ya nos dijeron más o menos cómo llegar. Son casitas por allá del 1900, más o menos. Quiero mandarle un saludo al señor que nos encontramos aquí entrando a la comunidad. No le pregunté su nombre, se me fue. Un saludote, nos dijo que sí ha visto nuestros videos y él nos dijo más o menos cómo llegar. Recibo un saludo y muchas gracias por la información. Y es que sabes que traes tenis, te hubieras traído unas botas para que no te mojaras. Bueno, ya brincamos los dos. Ahora sí, vamos a agarrar con rumbo hacia esas tapias, mi gente, y vamos a platicar el día de hoy una historia que nos hicieron favor de mandar a Relatos de Zaguán. No, ahí voy. Esta comunidad, mi gente, es muy viejita. Fíjense que hasta la han utilizado en corridos. Corridos, de esos corridos que hablan de personajes de aquel tiempo de la Revolución. En algunos corridos menciona esta comunidad. O sea que este ranchito pues ya estaba, ya existía. Y sobre todo pues ya había gente. Hay un corrido en el que se llama el corrido de Lino Rodarte. Y pues es uno de los personajes más famosos que hay aquí en Jerez. Su historia es por allá del 1900 y algo. Bueno, no recuerdo la fecha exacta ahorita, pero en esta comunidad y en algunas que hay aquí a los alrededores sucedieron cosas en aquellas épocas, en el tema de la revolución. Por eso es tan famoso, bueno, aquí en Jerez,
esta comunidad, este ranchito. Entonces vamos a buscar aquellas casitas porque a lo que nos dicen pues y a lo que nosotros pensamos, pues muy probablemente son las casitas donde vivía la gente en aquella época de Lino Rodarte. Entonces es muy probable que Lino Rodarte haya visitado esas casas, ¿va? Toda esta agua va a dar a la presa. Una presa muy bonita también que tenemos aquí. A ver si ahorita se las podemos mostrar. La verdad es una presa que nos gusta mucho también para venir a grabar. Está muy agradable. Y pues ahorita está llena de agua. De hecho, para llegarle a esas tapias era ahí por un ladito de la presa. Pero pues lleva mucha agua. Bueno, se llenó. Y no se puede. Tendríamos que meternos al agua. Y pues no. O sea que la presa no nos permite entrar por allá. Entonces vamos a tenerle que caminar aquí por la falda del cerro para llegar. Si se fijan al centro de la pantalla se alcanzan a divisar otras tapias. También son tapias muy viejas que yo pienso que son más o menos de la misma época de las que vamos a buscar ahorita. Yo me imagino que son las primeras casas que hubo aquí. Pues nomás que aquellas ya se las mostramos. Ah, ¿qué pasó, Ana? ¿Estás bien? Se desmoronó, ¿verdad, el terrón? No, lo bueno es que no te golpeaste o que no te fuiste al agua. Ya se supone que de aquí es caminarle por la pura faldita del cerro hasta llegar a esas casitas. Saben que yo tengo mucha tentación de conocerlas porque nada más las he divisado a lo lejos. Y esas casitas ni siquiera las había visto cuando veníamos a grabar aquí al Parral. Ana fue la que las descubrió, fíjense, tiene vista de halcón. Íbamos por la carretera hacia otra comunidad a toda velocidad y Ana las alcanzó a divisar en fracción de segundos. Desde la carretera así quedan lejos y Ana las alcanzó a divisar. ¿Mande? Pues si quieres. En los tiempos de lluvia como que se intensifica mucho la actividad paranormal. No sé si se abran portales. ¿Qué, Ana? ¿Qué pasó, hija? Ay, que se me cayó la otra cama. Ah. Con la caída. No, yo lo hubiera visto, pues venía atrás de ti. Pensó Ana que había tirado la otra camarita, pero no. Yo he notado eso, fíjense, de ahora que ha estado lloviendo, se hablan más cosas. Simplemente a nosotros en la casa nos han estado pasando muchas cosas raras. Como que sí se abren portales. O las entidades se cargan de energía o yo no sé qué pase, pero hay muchísima más actividad paranormal. Y de hecho, cuando hacemos una exploración nocturna, ya nos han dicho que si está lloviendo durante la madrugada, hay más posibilidades de que registremos alguna actividad paranormal. A lo mejor de pensar en eso, muy probablemente yo siento como que algo vamos a captar. Como que me motivo más a salir a grabar. Entonces yo creo que vamos a buscar la manera de hacer exploraciones, mi gente. Ahorita hemos estado tratando de evitar salir de madrugada por no arriesgarnos, ¿verdad? Pero pues vamos a buscar que los sitios sean seguros y salir a grabarles, mi gente, porque pues si en la casa, estando en paz, miren cómo nos han estado pasando cosas. En la casa de mis papás, que también suelen pasar cosas, como que también ahí cargan con sus propios fantasmas, también les están pasando más cosas. Entonces, ¿o por qué será? ¿O será que nos quieren dar alguna especie de aviso o algo así? Yo ya tenía un tiempecito notando que dentro de la casa de reojo miraba movimientos. Notaba como movimientos, como si alguien pasara caminando. O como si algo se moviera y al voltear, pues no había nada. Eso fue lo primero que yo empecé a notar. Movimientos o como siluetas de reojo. Fue tanto así que un día se lo mencioné a Ana. Y los niños escucharon y mi niño dijo que él también tenía tiempo viendo como una sombra. Y ya después de eso, mi gente, empezamos a escuchar bastantes ruidos. Muchos ruidos en la casa. Movimiento de cosas, como que movían cosas. A veces en plena madrugada, cuando ya todos estábamos acostados, nosotros tenemos una costumbre, los niños se acuestan primero, luego Ana y al final yo tengo la costumbre
desde siempre de hacer un recorrido por toda la casa antes de irme a acostar. Tengo esa costumbre, voy y le echo una vuelta a la niña a su habitación, luego al niño, y luego salgo, reviso que la calle esté bien cerrada, apago todas las luces, voy y me cepillo los dientes y me voy a acostar. Despuésito de que yo me acuesto, que acabo de revisar a los niños y me doy cuenta que ya están todos dormidos, pues me doy cuenta que empiezan a escucharse aquellos ruidos, los empiezo a escuchar, que mueven cosas. Cuando yo acabo de revisar y ya todos están dormidos, nada más a veces Ana y yo estamos despiertos. Y nada, mi gente, no hay nada. Son ruidos muy intensos. Y ya llegamos a la primera casita, ¿no, Ana? Ya llegamos a la primera casita y miren, por lo que veo aquí siembran también, miren. Aquí siembran, ahí está la primera tapiecita. Hay una nopalera. Y no sé qué sea eso, es maíz, creo yo. Y aquí estamos para subir al cerrito. Yo pienso que aquí ya ha de haber animales como cochinos, jabalís, venados, pues todo ese tipo de animales que hay aquí en esta sierra. Y hablando de sierra, cierra bien la puerta, Ana. Y miren, de acá divisamos el parral, las casitas nuevas, las casitas más modernas. Aquellos cerros que a lo mejor guardan alguna historia, a lo mejor guardan algún tesoro. Les digo, para este rumbo había mucho movimiento en aquellas épocas de la revolución. Les decía, últimamente pues estamos viendo mucho eso, pero ¿saben qué? Lo que a mí me llama mucho la atención es que eso, cualquier cosa que sea o esa entidad que hay en la casa, se ha querido llamar mucho nuestra atención porque tiene la suficiente energía de mover cosas y ya lo está haciendo en presencia de nosotros. O sea, ya no nada más escuchamos los ruidos, sino que vemos moverse las cosas. Hace unos días, déjenme les platico, Ana, en la ventana de nuestro cuarto, en el cortinero, ella tiene colgados sus bolsas de mano y algunos cintos que ella utiliza cuando se viste de botas vaquera. Tiene unos cintos que son de metal, son pesados. Están esos cinturones y están las bolsas colgadas en el cortinero de la ventana. Estaba yo sentado, yo duermo del lado de la ventana. Estaba yo sentado poniéndome los zapatos, cuando de repente yo siento como si alguien se me acercara, y al voltear, al levantar la mirada, aquellas bolsas y aquellos cintos se levantaron y se fueron contra la pared. No sé si me explico. Como si alguien los abrazara, los levantara y los soltara. Yo le grité a Ana para que viniera a ver lo que acababa de suceder. Cuando ella llegó, todavía aquellas bolsas y aquellos cintos se estaban moviendo. ¿Te acuerdas, Ana? Y días después, en la puerta de la habitación, en la puerta del cuarto donde dormimos, ahí tenemos unos ganchitos donde yo cuelgo todas mis cachuchas, todas mis gorras. Estando ahí, mi gente, los dos viendo la tele, porque Ana y yo acostumbramos a ver películas y series, nos gusta mucho. Eso es nuestro pasatiempo favorito. Estamos Ana y yo viendo la tele. La televisión está empotrada en la pared a un lado de la puerta. Y justo cuando nosotros estábamos viendo la tele, vimos cómo se levantaron también aquel gancho donde están colgadas las cachuchas, también se levantó y se azotó solo contra la puerta. Eso lo vimos los dos, Ana y yo, y no fue de reojo, mi gente, no fue de reojo porque nosotros estábamos viendo la tele y la puerta está a un ladito, o sea, prácticamente nos tocó verlo en primera fila. Entonces, mi gente, la pregunta es, ustedes díganme, ¿qué creen que sea lo que hay en la casa? ¿Y por qué trata de llamar nuestra atención? ¿Esa entidad llegó sola o nos siguió de algún sitio, de algún lugar de exploración? Miren, por ejemplo, aquí están estas tapias. Son antiguísimas. El Señor nos dijo que Él no sabe exactamente de cuándo sean. Cuando yo le dije que si serían por ahí del 1800 o del 1900, Él me dijo que a lo mejor por ahí del 1900. A lo mejor por no querer exagerar sin saber, ¿verdad? Pero incluso yo pienso que son hasta más viejas. Ah, miren, anda un techalotito ahí arriba. Yo pienso que son hasta más viejas, ¿eh?
por el tipo de construcción y por el estado en el que se ven. Por lo menos esta sí ha de ser del pues a mediados del 1800 muy probablemente, o ya para entrar el 1900. Si esta casa ya tiene más de 100 años, ¿quién vivió aquí? Lo que se pudo haber vivido aquí en este lugar. No sabemos si a lo mejor aquí fallecieron sus originales dueños, o fallecieron personas que iban de paso, o a lo mejor llegaron aquí a pedir auxilio, heridos o algo. A los lugares donde vamos, muy probablemente hay presencias, hay entidades, y no sabemos si se nos peguen o traten de seguirnos, se vayan con nosotros porque ocupen algo. Yo pienso que por ahí va la cosa de lo que nos está pasando ahorita en la casa. Y voy a tratar de pasar a revisar esta tapia porque se ve muy interesante, nada más que quiero tener cuidado de que no va a andar una víbora o algo por ahí adentro. Una biznaga, y ahí está un chilito, miren. Ahorita se lo voy a llevar a Ana para que se lo zumbe. A ella le gusta mucho comerse los chilitos de biznaga. Entonces, mi gente, pues miren, aquí está en el suelo lo que era la puerta de esta tapia. Aquí está, miren, el marquito de lo que fue la puerta. Ahí quedó. Miren, aquí está lo que era una olla de esas de peltre, de las que se usaban en aquella época. Miren, los años que tendrá abandonada ya aquí, pues vean. Ya se oxidó, ya se hizo un pedacito nada más. Algo que me gusta mucho de estas casas antiguas son estos espacios que hacían entre las paredes, miren. Estos pequeños espacios que los utilizaban para almacenar cosas, para poner cosas ahí. Hace unos días platicando con mi buen amigo Tolano, él nos decía que lo que él llegó a ver todavía que guardaban sus abuelitos era la comida. Ahí metían comida, pues en aquel entonces no había refrigeradores, a lo mejor la barda de adobe o la piedra era fresca. Y ahí metían a lo mejor la comida. Y miren nada más las personas que vivían aquí, la vista que tenían. Hijo de la fregada. Chulada, chulada. Y miren las biznagotas que crecieron aquí, vean nada más. Miren. Por la tierra precisamente. Estas casas estuvieron construidas, bueno, más bien las construyeron antes de que se hiciera el cemento, antes de que la gente empezara a utilizar el cemento. Por eso utilizaban el puro barro, porque no había cemento todavía. Yo sé de antemano que a ustedes, a todos los seguidores de Relatos de Zaguán, les gusta mucho este tipo de paisajes. Entonces, por eso hicimos la vuelta, mi gente, para mostrarles este lugar. Quiero mandarle un saludo también a la persona que nos mandó la historia del día de hoy, porque sucedió en una comunidad muy similar a esta. Nos dice que ese ranchito estaba también en la pura sierra, al pie de un cerro, en las falditas, en la parte plana de donde empieza la subida a un cerro. Ahí estaba esa comunidad, o sigue estando pues esa comunidad. No vamos a decir el nombre ni de la persona ni de la comunidad, porque nos pidió pues que no lo dijéramos, porque no quiere que lo van a juzgar mal, que después le van a echar carrilla. Nos dice que en su comunidad son muy carrillas. Dice, no, después no me la voy a acabar. Entonces, pues de todos modos, muchas gracias por platicarnos la historia. En aquella comunidad pues vivía ya muy poca gente, realmente ya no vivía mucha gente, porque pues ya la mayoría se había salido al pueblo o a los ranchitos más grandes a buscar trabajo o a buscar oportunidades, ¿verdad? Donde mejores oportunidades, pues, o donde hubiera más trabajo. La gente se salió y ya quedaban muy pocas familias en esa comunidad. Pero en esa comunidad, mi gente, se habla mucho de nahuales, se habla mucho de brujas, se habla mucho de espantos y de apariciones supuestamente del innombrable. En ese pueblito o en ese ranchito, la gente cree mucho en lo paranormal, porque a todos, casi se podría decir que a todos y cada uno les ha pasado algo que pone en duda sus creencias, o para la gente que no cree en lo paranormal, pues los ha puesto en duda, porque a todos les ha tocado vivir alguna situación, muy probablemente porque a lo mejor en ese ranchito habite algo o algo haya pasado en el pasado
que a lo mejor por eso es el motivo por el cual siguen sucediendo cosas y cosas fuertes. Esta persona nos platica que hubo una temporadita en la que en las madrugadas en aquella comunidad pasaban cosas muy extrañas, cosas muy raras. En las madrugadas se escuchaba que los perros ladraban, pero no como normalmente ladran, defendiendo su territorio o su casa, sino más bien con miedo. Como que los perros le ladraban algo, pero no se escuchaba que lo corretearan. Como que se arrinconaban, se escondían y desde ahí le ladraban a eso que estaban viendo. No se sabe exactamente qué era lo que asustaba a aquellos animales. Y esta persona nos platica que en esa temporadita él cayó al rancho, porque él no es de ahí. Él cayó de visita a la comunidad y escuchó todas las historias de lo que la gente suponía que podría ser aquello que asustaba a los animales, porque eran los perros, las vacas, los chivos, los borregos. En las madrugadas se escuchaba que corrían alborotados, asustados, como que algo le huían, como si algún animal grande los anduviera acechando. Estaban pasando cosas muy extrañas. Y la gente pues luego empezó a sacar sus conclusiones de lo que muy probablemente podría ser. Este muchacho nos platica que él llegó a la casa de su tío, con su tío y su tía. Él llegó ahí, era una pareja que no tenía hijos, entonces él llegó a hacerles compañía un tiempo y se topó con esto. Y le preguntó a sus tíos que qué era lo que estaba pasando. Y su tío le dijo, no, mijo, usted no se preocupe, no haga caso. La gente luego empieza a inventar historias, pero lo más seguro es que ha de andar algún animal. A lo mejor bajó alguna especie de felino grande, un gato montés o algún animal más grande, porque para aquella zona había pumas. Él nos platica que hay pumas, pues, más bien para esa zona. Entonces le echaban la culpa a algún animal grande, que era lo que tenía azorados a los animales ahí en el rancho y a la gente, ¿verdad? Porque la gente decía que en las mañanas, como era tiempo de lluvia, en el barro amanecían pisadas muy extrañas, muy grandes, que para ellos no pertenecía a ningún animal normal. Entonces el tío le dijo, mire, mijo, gracias a Dios, nosotros estamos muy apartados del rancho. Para acá no ha pasado nada. Entonces usted despreocúpese. Qué casualidad que para allá, para donde está la gente que tiene más imaginaciones, para donde están sucediendo las cosas. Usted no se preocupe, no haga caso. Pero resulta que aquellas palabras fueron como si fuera una invocación. Como si el hecho del Señor decir eso fuera un reto para aquel ser o para aquel animal que andaba acechando. Porque ese día en la madrugada se empezaron a escuchar ruidos muy extraños. Ahí cerquitas en los alrededores de la casa. La casa donde este muchacho estaba con sus tíos estaba en la orilla del rancho. Ahí pegadita al cerro, justo como la casa que acabamos de grabar. Ahí estaba esa casa ya para subir al monte, pegadito. Su patio, pues ya era el cerro. Entonces ellos se sentían seguros porque estaban pues un poquito más apartados. Pero nada de eso. Resulta que en esos días, por aquella veredita que daba hacia esa casa, se empezó a escuchar como si algo estuviera caminando, algo muy pesado, anduviera por ahí. No sabían qué era. Todos lo escucharon, el tío, la tía, el sobrino, todos estaban escuchando aquellos ruidos sin saber qué era ni de dónde venían, de dónde provenían aquellos ruidos. Pero decidieron no investigar, simplemente siguieron durmiendo. Al siguiente día en la mañana el tío salió a revisar, a ver qué encontraba, a ver qué destrozos, pero no había absolutamente nada. No había nada en el lugar, entonces él decidió ignorar y ni siquiera hablar del tema. Pero la gente en el rancho empezaba a decir que muchos ya lo habían visto, que era una especie de pájaro que bajaba del cerro y al ponerse de pie cambiaba su forma, como si fuera pues un perro o un lobo, un animal muy grande. El señor decía, ¿cómo va a ser posible, hombre? Por fin, o es pájaro o es perro. El señor incluso hasta se reía. A él le causaba gracia ver a la gente tan asustada y con tanta imaginación.
Ellos pensaban que muy probablemente era algo malo, algo maligno que andaba acechando a la comunidad. Y el tío, él pensaba que simplemente era algún animal y la gente se estaba confundiendo. Entonces, pues el sobrino, en cierta forma, le daba un poquito de tranquilidad lo que su tío decía, porque pues para él su tío era una persona muy sabia, una persona que sabía del campo, del cerro, sabía de animales. De cierta forma, le daba algo de tranquilidad el hecho de saber que su tío pensaba que no había ningún peligro. Hasta una noche que se escuchó cómo aquel ser o aquel animal llegó a la casa, justo en la entrada. Este muchacho nos platica de que de todos modos él por las noches no podía dormir, del hecho de estar imaginándose lo que la gente decía. Él en las madrugadas se quedaba hasta muy tarde pensando qué sería lo que estaba pasando, pues resulta que aquella cosa ya estaba ahí, al pie de la casa. Él miró la hora y estaba a punto de amanecer. Eran exactamente las 5 de la mañana cuando aquel ser se escuchaba, bueno, por lo menos aquellas pisadas y aquella forma de respirar muy rara. Estaba ahí al frente de la casa. Él se acordó que su tío se levantaba exactamente a las 5:30 para ir a ordeñar las vacas. Dijo, ay caray, mi tío ya debe de estar despierto. Ya se tiene que estar levantando. Justo en ese momento escuchó que se abrió la puerta. Y salieron los dos, el tío y la tía, platicando entre ellos. Pero ellos platicando del día normal. Al cruzar la puerta, algo escucharon. Porque se escuchó muy claramente cómo los dos dejaron de hablar al mismo tiempo. Y dejaron de caminar. Como si estuvieran poniendo atención a algo. En ese preciso momento el muchacho se levantó. Salió de su habitación y abrió la puerta. El tío le dijo con su dedo poniéndolo en la boca que guardara silencio, que no hablara. Y él ponía atención hacia los ruidos. Se escuchaba, claro, cómo aquel animal caminaba por enfrente de la casa. Se fueron siguiendo el rastro y aquel animal rodeó la casa y entró justo a los corrales, justo a donde estaban las vacas. Hacia ese rumbo. El señor agarró su linterna y caminó hacia la puerta. La esposa le dijo, espérate, no salgas todavía, espérate un rato. No salgas, espérate. Pero él ni siquiera hizo caso. Lo único que hizo fue agarrar un machete que siempre tenía colgado ahí junto a la puerta. Agarró el machete y caminó hacia la puerta. Su esposa le dijo, ¿sabes qué? Espérate, de perdido en lo que te hago tu café, espérate, a ver si ese animal se va. ¿Qué tal y te ataca? Pero el tío no hizo caso. El tío agarró ese machete, se lo aseguró a la cintura, agarró su linterna y salió. Abrió la puerta y se fue directamente hacia aquel corral. La esposa y el sobrino lo único que pudieron hacer fue pararse allí, justo en la entrada, en el marco de la puerta y divisarlo, cómo se iba perdiendo en la oscuridad. Solamente se alcanzaba a notar la pequeña lucecita de la linterna apuntando hacia el fondo de aquellos corrales. Cuando de repente se ve claramente que el señor se para en seco, se detiene de repente, como si alcanzara a ver algo. Su esposa le gritó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Métete. ¿Pero qué pasó? Que te metas, métanse, cierren la puerta. ¿Pero por qué? ¿Qué viste? Haz caso, cierra la puerta, métete. Pero la esposa, obviamente, temiendo por la seguridad de su esposo, no hizo caso. Se quedó ahí, tratando de ver qué era lo que pasaba. El sobrino rápidamente fue a su habitación y agarró otra lámpara, otra linterna que él tenía, y salió corriendo ahí a la entrada de la puerta, a la entrada de la casa. Prendió su linterna y apuntó hacia su tío. Y después apuntó más allá, a donde su tío dirigía su linterna. Y fue ahí cuando vieron a aquel animal parado justo a un lado de la cerca, ya por el lado de adentro, y con una postura como amenazadora, como si estuviera a punto de correr hacia el tío. Se quedó ahí viéndolo. El tío empezó a retroceder poco a poco y aquel animal empezó a avanzar hacia él, pero de una manera muy extraña. Movía sus 4 patas y cuando caminaba levantaba el lomo de una manera muy extraña. Y el lomo tenía el pelaje levantado,
como irisado, como un gato cuando se esponja. Así estaba aquel animal, de una manera muy extraña. Su forma, su postura, era como si fuera a atacar, entonces estaban muy preocupados, porque no sabían qué tipo de animal era. Era algo nuevo, tanto para la tía como para el tío, con mayor razón para el sobrino. Era un animal que nunca antes habían visto. Era un animal totalmente diferente a lo que ellos conocían. El tío, lo único que pudo hacer fue golpear el machete contra los postes de la cerca. Golpear el machete y contra el suelo, tratar de sacarle chispas con la esperanza de espantar a aquel animal, de hacerlo correr. Pero aquel animal solamente retrocedía un poco y pelaba los dientes. Se los mostraba al tío como amenazándolo, como diciéndole: si te acercas, te voy a atacar. El tío ya no sabía qué hacer. Lo único que acató fue empezar a gritar de una manera escandalosa, golpeando el machete y sacándole chispas y hacer mucho escándalo y movimientos con sus manos, y se fue directamente hacia él, hacia el animal. Dijo: chin, si me ataca ni modo, pero yo tengo que hacer algo para sacar a este animal de aquí. Efectivamente, mi gente, por fortuna, aquel animal sí se asustó, y lo que hizo fue que pegó un brinco, saltó la cerca y se fue corriendo. Se fue corriendo y el tío salió detrás de él, correteándolo. La esposa le gritó: ¡ya vente! ¿A dónde vas? Y aunque el tío era una persona muy valiente, el tío era una persona que no se asustaba fácilmente, pues hizo caso enseguida del grito de su esposa. Él sabía que se estaba enfrentando a algo diferente. Él sabía que se estaba enfrentando a algo nunca antes visto y sobre todo algo con lo que iba a salir perdiendo. Entonces se regresó. Al siguiente día en la mañana, el tío salió muy desesperado por saber qué era aquello que vio y fue a seguir las huellas que había dejado aquel animal. Eran las huellas como de un perro, pero exageradamente grandes y pesadas. Se fue siguiéndolas por todo el camino, por toda la vereda que llevaba hacia su casa, y justo al pie de un mezquite muy grande, frondoso y muy antiguo, desaparecieron aquellas huellas, solamente para ver que aquello era humano, porque se notaba el cambio de un último paso como animal y el siguiente ya de forma humana. Ahí estaban las huellas de unos pies descalzos, que justo cumplían con el patrón de las huellas de aquel animal. O sea que aquello que el Señor iba siguiendo se transformó de animal a un ser humano. Decidió seguirlas para ver quién era esa persona, a ver a dónde daban esas huellas de humano. Pero la esposa le dijo: ¿sabes qué? No averigües nada. Ya sí déjalo, dale gracias a Dios que el animal se fue. Ya miró que no le tienes miedo. Ya miró que te le fuiste encima y no hizo nada. Esperemos que ya no regrese. Y afortunadamente fue la última vez que se escuchó o se vio ese animal por ahí. Se siguieron hablando historias, se siguieron diciendo cosas en la comunidad, pero para ese rumbo ya no. Porque toda la gente en la comunidad tenía conocimiento o conocían al tío por una persona muy malhumorada y que no era para nada dejada. Entonces a lo mejor aquel ser le tuvo miedo. Pues como ven, mi gente, una historia pues a mí se me hizo muy interesante, y muy fácilmente imaginarse esa historia en este tipo de lugar. Aquí en el puro cerro, mi gente, en estas tapias y con lo verde que está este lugar, chulada, ¿Qué les pareció la historia? Pero sobre todo, ¿qué les pareció la comunidad? La verdad, una comunidad muy bonita. Yo quiero mandarle un saludo a toda la gente de aquí del Parral, a toda la gente que desciende de aquí, que a lo mejor ya no están aquí en la comunidad, a lo mejor ya se salieron al pueblo, a los Estados Unidos, pero toda esa gente que tiene familiares que vivieron aquí, o toda la gente que vivió aquí, los que descienden de esta comunidad, reciban un saludo de Ana y de un servidor. Pues bueno, mi gente, yo me despido, no sin antes darles las gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Somos Ana y su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.